Era un día común, como tantos otros. Me levanté temprano, tomé un café rápido y me dirigí al mercado, como suelo hacer con regularidad. No tenía ninguna razón especial para ir ese día, solo necesitaba hacer unas compras pequeñas para la casa. Decidí vestirme con algo sencillo, mi atuendo usual, sin ningún lujo ni pretensión, una blusa simple, unos pantalones cómodos y unas sandalias. No me gusta llamar la atención y siempre prefiero pasar desapercibida, sobre todo en lugares como ese, donde la gente a menudo se siente más cómoda cuando no se destacan demasiado. Entro al mercado y me dirigí hacia los pasillos, observando los productos, como siempre hago cuando visito mi propio negocio de manera anónima. No quería que nadie me reconociera, quería ver cómo funcionaban las cosas desde una perspectiva externa, como una simple cliente. Mientras caminaba, me encontré con algunas caras familiares, empleados que saludaban con una sonrisa, ajenos a mi identidad. Me sentía tranquila, disfrutando de la normalidad de la rutina, sin nada que me indicara que algo fuera a salir mal. Recogí lo que necesitaba y me dirigí hacia la caja. Era una fila larga, pero no me molestaba esperar. De repente, me di cuenta de que había olvidado mi cartera en casa. Mi estómago se tensó un poco, pero traté de mantener la calma. Estaba segura de que podría resolverlo rápidamente. Fui hasta la caja, me disculpé con la cajera y le expliqué que había dejado mi billetera en casa, pero que no pasaba nada, podría ir a buscarla y regresar en unos minutos. En ese momento, lo último que esperaba era que todo se complicara. La cajera, una joven amable que siempre me había parecido muy atenta, asintió con comprensión. Pero, antes de que pudiera seguir hablando, un hombre que estaba de pie cerca de la caja, observando todo desde su lugar, se acercó abruptamente. Era el gerente del mercado, un hombre de mediana edad, con un aire arrogante, que siempre tenía una actitud prepotente cuando se cruzaba con los empleados. Parecía que le gustaba dar órdenes sin razón aparente, como si su puesto le otorgara un poder absoluto. «Olvidaste tu billetera», dijo el gerente, con una mirada despectiva. «Bueno, no puedo permitir que te vayas sin pagar. Si no tienes dinero, no hay nada que hacer, señora. Tal vez alguien más te preste, o no te lo habías pensado antes de venir». Me quedé sorprendida por su tono. Intenté mantener la calma y respondí con amabilidad: «Solo olvidé mi billetera, pero puedo ir a buscarla. Si me permiten, no me gustaría cargar con los productos y volver más tarde». Sin embargo, el gerente no me dejó terminar. Su voz se elevó, como si no quisiera escuchar lo que tenía que decir. «¿Sabes qué? Este tipo de personas siempre aparece con excusas. Piensas que vas a salir con algo gratis, ¿verdad?». Los murmullos empezaron a surgir de los clientes cercanos. Algunos miraban con pena, otros con desdén, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Me sentí atrapada, avergonzada, y todo el ambiente del lugar cambió por completo. «Yo solo quiero pagar lo que debo», traté de decir, manteniendo la voz tranquila, aunque dentro de mí empezaba a sentir una mezcla de frustración y angustia. No sabía cómo iba a resolver la situación, pero lo que más me dolía era la forma en que me trataba el gerente, como si fuera menos que nadie solo por haber olvidado algo tan simple como mi cartera. El gerente no paraba de hablar y no me dejaba explicarme. «Aquí no se regalan cosas, señora. Si no tienes dinero, vete, o te llamaré a la policía». Me cansan este tipo de situaciones. Todo mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. ¿Llamarme a la policía por un olvido? Jamás en mi vida me habían tratado de esa manera, y el hecho de que estuviera siendo humillada enfrente de tantos desconocidos me llenó de impotencia. Algunos clientes comenzaron a murmurar, pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie dijo nada. Me sentí como una extraña, una persona que no merecía ni la mínima cortesía, solo por un pequeño error. Intenté dar un paso atrás, buscando alguna forma de calmarme. «Por favor, permítame ir a mi casa y regresar con el dinero. No es mi intención causar un problema, ni mucho menos», repetí, pero ya era inútil. Él no parecía interesado en escuchar. «¿Sabes qué? Ya no quiero escucharte. No importa quién seas, las reglas son las reglas», dijo, señalando la puerta, como si de alguna manera fuera el dueño del mundo entero.
Lo que comenzó como una pequeña confusión se había convertido en una situación incómoda, humillante, y lo peor de todo, parecía que no había forma de resolverla sin perder la dignidad. Al final, me quedé ahí, en medio de todo, sin saber cómo reaccionar. El ambiente en el mercado había cambiado por completo. La situación que había comenzado como un simple olvido de cartera se había convertido en un espectáculo público. Podía sentir la mirada de los clientes sobre mí, algunos con una expresión de pena, otros con una leve sonrisa, como si disfrutaran del desenlace. El gerente no dejaba de mirarme con una actitud despectiva, como si mi error fuera la mayor transgresión que alguien pudiera cometer. Su voz era firme y autoritaria, y no me ofrecía espacio para explicarme. Me sentía atrapada. No solo había olvidado mi billetera, sino que me encontraba en una especie de juicio público, siendo tratada como si fuera una delincuente. Los murmullos de la gente comenzaban a ser cada vez más intensos. Seguramente quiere salir sin pagar, porque no lo resolvió antes. Qué ridícula, ¿cómo se le ocurre? Escuchaba sus susurros mientras pasaban a mi lado. El gerente, por supuesto, parecía disfrutar de la atención que había conseguido. Su postura era la de alguien que había ganado una batalla, como si lo que había hecho fuese lo correcto. Yo, por otro lado, sentía una mezcla de vergüenza y enojo. No solo me estaban tratando de manera injusta, sino que, en lugar de resolver la situación con empatía, el gerente había optado por humillarme frente a todos. Cada palabra que salía de su boca me hundía un poco más, como si estuviera cavando un agujero bajo mis pies, uno del cual me iba a ser imposible salir. Me recordó a esas veces en las que, por el simple hecho de ser una persona sencilla, te ven como menos, como si no tuvieras derecho a equivocarte. El dinero no crece en los árboles, señora, continuó el gerente con voz estridente. Y gente como tú, que siempre tiene excusas, es la que nos hace perder tiempo. Si no puedes pagar, simplemente no tienes nada que hacer aquí. O me pagas ahora, o te largas. Su tono era tan hiriente que me costaba creer que estaba escuchando esas palabras. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan cruel por un simple olvido. Los empleados del mercado, que habían presenciado todo, no parecían intervenir. Algunos seguían trabajando, otros se quedaban observando en silencio, sin atreverse a alzar la voz. Era como si se hubieran acostumbrado a la actitud del gerente y no quisieran involucrarse. Uno de los empleados, un joven que siempre había sido amable conmigo, evitaba mi mirada. Yo sabía que no podía esperar ayuda de nadie en ese momento. Estaba completamente sola. Me volví a dirigir al gerente, con la voz temblorosa pero intentando mantener el control. Por favor, le pido que me deje resolver esto. No es mi intención causar ningún problema. Solo he olvidado mi billetera. Puedo ir a mi casa y regresar en unos minutos con el dinero. Pensé que, tal vez, si le hablaba con calma y sin perder la compostura, él podría entender. Pero no fue así. Cállate, me cortó de inmediato. No tienes nada que decir. Ya me tienes harto. Siempre lo mismo, con excusas y mentiras. Eso es lo que pasa, gente como tú siempre hace lo que quiere y no hay consecuencias. Sus palabras eran punzantes, como flechas que iban directamente a mi autoestima. Mi rostro debía estar rojo de vergüenza. Intenté no llorar, no quería darle la satisfacción de verme derrotada. Un par de clientes que estaban cerca comenzaron a murmurar entre ellos, pero nadie se atrevió a decir nada. Había un silencio tenso, cargado de incomodidad. Sentía los ojos de todos sobre mí, pero nadie se atrevía a intervenir. Una señora que había estado observando la escena se acercó un poco, pero solo para murmurar algo al oído de otra persona, sin siquiera mirar hacia mí. Nadie parecía dispuesto a interceder, todos parecían conformarse con lo que estaba ocurriendo, como si fuera lo más normal del mundo. Por un momento, mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué había hecho para merecer este trato? ¿Por qué me estaba sucediendo esto a mí? Todo por un simple olvido. Pero la verdad era que no había nada que pudiera hacer para detener la rueda de humillación que el gerente había puesto en marcha. Era como si todo el mundo lo viera a él como la autoridad absoluta, sin cuestionarlo. La indignación comenzaba a crecer dentro de mí, pero al mismo tiempo, el dolor de la humillación me hacía sentir pequeña. Ya basta, dije en voz baja,
casi sin darme cuenta, más para mí misma que para él. Quería salir de esa situación, pero sentía que cada palabra suya me hundía más. De verdad no entiendo por qué me está tratando de esta manera. No lo merezco, añadí, pero mi voz se quebró al final. Quería gritarle, decirle lo injusto que era, pero no tenía fuerzas. Él, sin embargo, no mostró ni un ápice de compasión. Pues lárgate de aquí antes de que llame a la policía, me respondió, con una sonrisa burlona en su rostro. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Llamar a la policía por algo tan trivial como olvidar la cartera. ¿Qué tipo de persona podía hacer eso? Mi mente estaba llena de pensamientos confusos, pero algo dentro de mí me decía que debía mantener la calma, que no podía dejarme arrastrar por su brutalidad. Sin embargo, en ese instante, me sentí más vulnerable que nunca, expuesta ante los ojos de todos, como si todo mi ser estuviera siendo desnudado por sus palabras. La tensión en el aire era insoportable. Mi rostro, rojo de vergüenza, estaba acompañado de un sentimiento de impotencia que no podía quitarme. Por más que intentaba mantener la calma, las palabras del gerente seguían resonando en mi cabeza, como un eco cruel que no podía apagar. La humillación pública que estaba viviendo no tenía comparación. Nunca me había sentido tan pequeña, tan vulnerable. Pero en medio de ese ambiente tan incómodo, algo inesperado sucedió. Mientras el gerente continuaba su discurso autoritario, sin mostrar la más mínima empatía, una de las empleadas del mercado, que había estado observando en silencio toda la escena, dio un paso hacia adelante. Su rostro reflejaba incomodidad, como si no pudiera soportar ver lo que estaba sucediendo. Era una joven que solía trabajar en la sección de productos frescos, y siempre había sido amable y respetuosa conmigo cuando me encontraba en el mercado. Nunca había notado que ella pareciera tener una opinión negativa de mí, pero en ese momento, me miró con una mezcla de preocupación y vergüenza, como si quisiera hacer algo, pero no supiera cómo intervenir. En cuanto el gerente volvió a elevar la voz hacia mí, la joven se acercó discretamente y susurró algo al oído del hombre. No pude escuchar lo que decía, pero vi cómo él se dio vuelta para mirarla, visiblemente irritado. Durante un momento, pensé que ella iba a ser silenciada, o incluso reprendida por interrumpir su autoridad. Sin embargo, en lugar de hacerlo, el gerente pareció relajar un poco su postura. No obstante, no fue suficiente para que cambiara su actitud hacia mí. En lugar de soltarme, su mirada se tornó aún más fría. La joven, de pie a un costado, me observaba con pena, como si quisiera disculparse por lo que estaba ocurriendo, pero no se atrevía a intervenir de forma más directa. Vi que sus ojos buscaban algo, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar, pero el gerente no le daba espacio. En ese instante, me di cuenta de algo que no había considerado antes, tal vez no todo el personal del mercado compartía la actitud del gerente. Algunos de ellos probablemente estaban tan atrapados por la dinámica de poder que él imponía, que no se sentían con la libertad de cuestionarlo. El ambiente en la tienda, que antes parecía tan relajado, ahora estaba lleno de murmullos y miradas furtivas. La mayoría de los clientes que estaban en el área se habían acercado lo suficiente como para ser testigos de lo que estaba sucediendo, pero ninguno se atrevió a intervenir. Algunos, más sensibles, me miraban con compasión, pero nadie hizo nada. El gerente, en su afán de hacerme quedar como una infractora, había logrado crear un espacio de tensión en el que todos parecían sentirse incómodos, pero sin querer involucrarse. Fue entonces cuando decidí que debía poner fin a esa situación, no solo por mí, sino por el trato injusto que estaba recibiendo. Ya no iba a quedarme callada ni permitir que me siguieran tratando de esa manera. Con toda la calma que pude reunir, me dirigí al gerente. Mire, ya basta. Este malentendido se ha ido demasiado lejos, y estoy cansada de que me siga humillando de esta forma. Solo olvidé mi billetera, ¿por qué me está tratando como si fuera una criminal? El gerente, sorprendido por mi cambio de actitud, se quedó en silencio por un instante. Parecía que no esperaba que yo respondiera con tanta firmeza, como si hubiera supuesto que seguiría sometida a su dominio. Fue entonces cuando se notó la grieta en su fachada de poder. Él no podía comprender cómo alguien a quien él consideraba una persona inferior osaba hablarle de esa manera. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo, frunciendo el ceño. ¿Qué clase de gente eres,
¿crees que solo por decir esas palabras voy a cambiar de opinión? No tienes idea de lo que es estar en mi lugar. Lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. Mientras él continuaba hablando, la joven que había intentado intervenir se acercó a mí nuevamente, pero esta vez con un papel en las manos. Parecía tener una especie de lista o registro. El gerente la miró con frustración, como si estuviera interrumpiéndolo en medio de su discurso, pero ella, con una voz segura, le dijo: disculpa, pero creo que deberías consultar esto primero. Estás hablando con la dueña del mercado. El gerente, al principio, pareció no entender lo que ella decía. Se quedó mirándola unos segundos, confundido, y luego su mirada pasó de ella a mí, como si acabara de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó, observando la lista que la joven le había entregado. ¿Ella es la dueña de este lugar? El cambio en su rostro fue inmediato. Su expresión arrogante se desvaneció y fue reemplazada por una mezcla de incredulidad y miedo. Los ojos del gerente se agrandaron, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. La joven, con un tono firme pero respetuoso, asintió con la cabeza, confirmando lo que acababa de decir. Sí, es ella. Es la propietaria. El aire en el mercado parecía haberse congelado. La gente, que hasta ese momento había estado observando en silencio, comenzó a murmurar. Algunos de los empleados se miraron entre sí, claramente sorprendidos por lo que acababa de salir a la luz. El gerente, por fin, comprendió la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde para redimirlo. Su intento de humillarme frente a todos se había vuelto en su contra de manera rotunda. Sin saber qué hacer, se quedó allí, sin palabras, incapaz de mirar a los ojos a nadie. La atmósfera en el mercado había cambiado por completo. Todo lo que había ocurrido hasta ese momento se encontraba suspendido en el aire, flotando en un espacio lleno de silencio y tensión. La revelación de mi identidad había hecho que el gerente, que hasta ese momento se había mostrado tan seguro de sí mismo, se desmoronara ante la mirada atónita de los clientes y empleados. Ya no era el hombre que dictaba las reglas de la tienda, ya no era el gerente que ejercía su poder sobre los demás. Ahora, era solo un hombre que había cometido un error grave, uno que no podría corregir. El gerente, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, parecía no saber cómo reaccionar. Intentó abrir la boca varias veces, pero las palabras no salían. Estaba claramente avergonzado, y su postura, que antes denotaba arrogancia, ahora mostraba debilidad. Sus hombros se encorvaban, su expresión se distorsionaba en un intento fallido de encontrar una salida. Había olvidado por completo su autoridad, y la única cosa que parecía importar ahora era cómo iba a salir de esa situación. Un silencio incómodo invadió el lugar, interrumpido solo por los susurros de los clientes que se habían reunido alrededor, observando con creciente interés. Algunos parecían satisfechos con lo que había sucedido, mientras que otros, que habían sido testigos de su trato cruel hacia mí, no podían evitar mostrar una ligera sonrisa. Sin embargo, el gerente no podía concentrarse en las miradas de los demás. Su mente estaba completamente absorbida por el hecho de que había humillado a la persona equivocada. A la dueña de todo esto. No pude evitar sentir cierta satisfacción al ver su desconcierto. Había esperado un momento como este, en el que el poder de su posición como gerente se desmoronara ante la realidad de lo que había hecho. Pero, por supuesto, mi satisfacción no era solo por el hecho de que él estuviera pagando por su error, sino también por el hecho de que había logrado hacerle entender, aunque fuera por un instante, lo que significa tratar a las personas con respeto. Pero mi satisfacción se desvaneció rápidamente cuando vi que el gerente intentaba retomar el control de la situación de una manera aún más desesperada. Es un malentendido, tartamudeó, buscando justificarse. No era mi intención, yo solo estaba cumpliendo con las políticas del mercado. Eso es todo. No sabía quién era usted, no tenía idea de que usted, su voz se quebraba, y sus palabras se desmoronaban antes de llegar a su destino. Ya no era el mismo hombre arrogante de antes. Ahora era solo un hombre que trataba de salir de un agujero profundo en el que él mismo se había metido. Vi cómo intentaba mantener su tono autoritario, pero algo en su postura mostraba su desesperación. La gente que lo rodeaba lo observaba en silencio, y algunos de los empleados que estaban cerca murmuraban entre ellos. Parecían confundidos,
como si no pudieran creer que el hombre que había sido su jefe durante tanto tiempo había cometido un error tan grande. Lo siento mucho, señora. De verdad lo siento, continuó el gerente, y por un momento, pareció que sus palabras eran sinceras. Pero no me dejé engañar por esa súplica. Lo que más me molestaba no era que él estuviera arrepentido, sino que había llegado tan lejos con su trato humillante solo por el simple hecho de no reconocer a una persona. La lección que debía aprender no era sobre lo que él pensaba sobre mí, sino sobre cómo debía tratar a las personas sin importar su estatus, sin importar su apariencia. No se trata solo de un malentendido, le respondí, con voz firme, pero tranquila. Lo que usted hizo fue humillarme sin razón alguna. No tenía derecho a hacer eso. No me importa si sabía quién soy o no, lo que me importa es que me trató como si no fuera nadie. Como si no tuviera el derecho a estar aquí, solo porque olvidé mi billetera. El gerente, avergonzado, no sabía qué decir. Su rostro se había puesto completamente rojo, y su mirada caía al suelo, incapaz de sostenerla más tiempo. En ese momento, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y enojo por el hecho de que alguien pudiera tratar a otro ser humano de esa manera solo por un error tan simple. Esto no puede seguir así, dije, mirándolo a los ojos. Este tipo de actitud no tiene cabida en mi mercado. Y no estoy aquí para ser tu juguete, ni para que me haga sentir menos por un error humano. Usted no tiene excusa. Ya basta. El silencio se extendió por unos segundos, y el gerente, completamente desbordado, comenzó a dar pasos atrás, como si quisiera alejarse de la situación. Pero en ese momento, tomé la decisión. No podía dejar que esto se quedara sin consecuencias. Ya había pasado suficiente tiempo viendo cómo las personas eran tratadas con indiferencia en mi propio negocio. Esto tenía que cambiar. Voy a necesitar que te retires de inmediato, le dije sin vacilar. No puedes seguir trabajando aquí. No puedo permitir que alguien que no tiene respeto por los demás siga en mi empresa. La sorpresa fue evidente en su rostro. No esperaba una reacción tan firme. Intentó dar una respuesta, algo que justificara su comportamiento, pero sus palabras ya no tenían peso. Los clientes lo observaban en silencio, y algunos comenzaron a murmurar entre ellos. No necesitaba nada más. Mi decisión estaba tomada. Por favor, llame a alguien para que lo acompañe a su oficina y le entregue sus cosas, continué, mirando al joven empleado que había sido testigo de todo lo ocurrido. Asegúrese de que se vaya inmediatamente. Aquí no queremos gente como él. El gerente no dijo nada más. Sus ojos mostraban una mezcla de pánico y desconcierto, pero no hubo excusas ni explicaciones. Fue escoltado fuera del área de trabajo, y por fin, pude respirar. La tensión que había estado acumulándose en mi pecho desde el inicio de esa horrible confrontación finalmente comenzó a liberarse. Después de que el gerente fue escoltado fuera de la tienda, un silencio profundo llenó el mercado. Era como si el aire mismo hubiera quedado atrapado en una nube de incomodidad. Los empleados y los clientes seguían observando, algunos con cautela, otros con una expresión que podría describirse como satisfacción contenida. Nadie sabía qué hacer exactamente, como si todos estuvieran esperando una señal de que la situación ya había terminado. Pero para mí, esa escena no solo marcaba el final de una confrontación, sino también el principio de algo mucho más grande, una lección que todos debían aprender. Al mirar a mi alrededor, vi las caras de las personas que habían sido testigos de todo lo que había sucedido, y en sus ojos pude leer algo más allá de la curiosidad. Había algo de admiración, algo de respeto, pero también algo de vergüenza por lo que había ocurrido. Al fin y al cabo, el comportamiento del gerente no era un caso aislado, era solo un reflejo de la actitud que algunos tenían hacia las personas que consideraban inferiores o menos importantes. No era solo un mal gesto hacia mí, sino una muestra de cómo en ciertos círculos de poder se creía que el trato hacia los demás podía ser despectivo, sin consecuencias. De repente, un murmullo comenzó a surgir entre los empleados. Algunos se acercaron a mí, tímidamente, pero sus miradas eran diferentes, ya no era la típica sumisión o la indiferencia que veía a menudo en las tiendas. Esta vez, había algo más, empatía, gratitud, incluso una ligera sonrisa que mostraba alivio. La joven que había intervenido antes para darme la lista de propiedad del mercado se acercó a mí con una sonrisa cautelosa.
Lo siento mucho por lo que pasó, dijo, sus ojos reflejaban arrepentimiento. No quería que esto fuera tan lejos, pero veía lo mal que estaba siendo tratada y no sabía cómo ayudar. Me alegra que haya intervenido. La miré con una sonrisa agradecida. Gracias por lo que hiciste. Es fácil ignorar las cosas cuando no nos afectan directamente, pero lo que hiciste fue valiente. No todo el mundo se atreve a hacer lo que tú hiciste. Ella asintió, aunque todavía con algo de nerviosismo. Solo quería que las cosas fueran más justas para todos. No me gustaba ver a la gente tratada de esa manera. Me sentí reconfortada al ver que no todos compartían la misma mentalidad arrogante del gerente, pero también era consciente de que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Había algo más que debía hacer antes de que esta situación quedara atrás. Esta experiencia tenía que dejar una huella, no solo en los involucrados, sino en todos los que formaban parte de mi negocio. Quería asegurarme de que algo así no volviera a ocurrir. Me dirigí hacia el área de la oficina, donde se encontraba el joven empleado que había acompañado al gerente fuera del mercado. Lo llamé para que viniera, y al instante, se acercó con una expresión seria, pero también aliviada. Parecía que no quería intervenir antes, pero ahora que todo había terminado, él mismo parecía entender la importancia de lo que había sucedido. ¿Cómo te llamas?, le pregunté con una sonrisa suave. Me llamo Diego, respondió tímidamente. Sé que no era mi lugar intervenir antes, pero vi lo que sucedía y no pude quedarme callado. Tenía miedo de perder mi trabajo si hacía algo, pero después de ver lo que pasó, siento que fue lo correcto. Lo miré fijamente, sin juzgarlo. Diego, entiendo que a veces, en un entorno como este, puede ser difícil tomar decisiones que vayan en contra de la corriente. Pero quiero que sepas algo muy importante, no podemos dejar que el miedo nos controle, especialmente cuando se trata de tratar a los demás con dignidad y respeto. No te preocupes, no te haré nada por lo que hiciste o dejaste de hacer, pero quiero que entiendas que tus acciones marcan una diferencia. Diego asintió, pero parecía más relajado, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Gracias, nunca había visto las cosas desde esa perspectiva. Le sonreí y continué, quiero que sepas que tu integridad, tu valor al hacer lo correcto, es lo que hace que un negocio como el mío realmente funcione. Es fácil seguir a la corriente, pero se necesita coraje para hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo te dice lo contrario. Antes de que pudiera continuar, uno de los otros empleados se acercó también, una joven que trabajaba en la caja. Ella había sido testigo de todo el episodio y ahora me miraba con una mezcla de gratitud y admiración. Señora, yo quería pedirle disculpas por no haber dicho nada antes. Ver cómo la trataban me hizo sentir incómoda, pero no supe qué hacer. Me alegra que haya intervenido. La miré con una sonrisa cálida. No tienes que disculparte. A veces, las situaciones pueden ser tan intensas que uno no sabe cómo reaccionar. Lo importante es que ahora todos hemos aprendido algo. Este tipo de trato no tiene cabida aquí, y quiero que cada uno de ustedes sepa que lo que estamos haciendo, no solo es un trabajo. Es sobre el respeto mutuo. Somos una familia aquí, y cuando uno de nosotros cae, todos lo sentimos. Hubo un momento de silencio, en el que todos parecían asimilar lo que había dicho. Yo también necesitaba procesarlo, porque aunque lo que había ocurrido era difícil y doloroso, también había sido una oportunidad para reflexionar sobre cómo las actitudes hacia el poder y el trato a los demás pueden cambiar el ambiente de un lugar. Antes de irme, me tomé un momento para mirar a todos los empleados y, con una voz firme, concluí, de ahora en adelante, quiero que todos ustedes recuerden que este mercado es tan grande como las personas que lo componen. Si no nos tratamos con dignidad, no importa cuánto crezca, siempre será solo una fachada vacía. A partir de hoy, quiero que el respeto sea la base de todo lo que hacemos aquí. Con esas palabras, sabía que algo había cambiado. No solo había echado a un gerente que no comprendía el valor de las personas, sino que también había sembrado una semilla de cambio en el mercado. Un cambio que, con suerte, crecería y se reflejaría en la manera en que todos se tratarían entre sí, creando un ambiente donde el respeto, la empatía y la honestidad fueran los pilares fundamentales. La lección estaba clara. Y ahora, todos sabían que el verdadero poder no se encuentra en los títulos, sino en el respeto mutuo.